segunda sesión. Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Continuamos con el avance de la materia. Entonces, como les iba diciendo, ¿no? Cuando hablamos de que Bolivia es el país que más crece, para mí definitivamente es algo relativo, ¿no? Porque el crecimiento, digamos, de Chile, por ejemplo, en este caso hipotético, realmente es pues mucho más grande de lo que corresponde a Bolivia, por ejemplo, en este ejemplo, ¿ya? Y fíjense, los dos han crecido 25% en el ejemplo, ¿sí? Entonces les muestro ese caso hipotético para que se pueda comprender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de crecimiento, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, para mí es un poco relativo el crecimiento que a veces se jactan, ¿no es cierto?, de que Bolivia va creciendo. Está bien, no digo que está mal, ¿sí? Pero hay que entender esta situación. No somos del mismo tamaño que otros países. A otros países les va a costar mucho más crecer, ¿ya? Esas puntualizaciones, pero más que todo, por favor, tomen en cuenta y consideren esta fórmula del PIB. Tenemos que estar siempre, tiene que estar siempre presente, ¿no es cierto?, de que el PIB es igual al consumo, ¿no?, que es lo que las personas disponen, más la inversión, que es básicamente lo que el empresariado eh, invierte, digamos, en un país, más la balanza comercial y más lo que es el gasto público, ¿no es cierto?, que es lo que hace el Estado, ¿no es cierto?, para poder justamente crear la infraestructura y otras cosas, la educación, la seguridad y todos esos gastos en el cual se involucra el Estado, ¿no? Entonces, eso como un pincelazo. Muy bien. Ahora veamos lo que les estaba comentando. Y ahora sí quisiera un poco de su atención para analizar un poco todo lo que vamos a analizar por sectores, ¿ya? Y ahí ustedes se van a dar cuenta un poco qué es lo que está pasando realmente en nuestro mundo, ¿sí? ¿Ya? Y el día de hoy vamos a empezar un poquito con esas capsulitas de taller 2, por favor, ya los que quieran pueden quedarse y voy a darles algunas pautas. Ahora, ojo, no quiere decir que cambien su tema y todo, no, sino yo les voy a explicar más o menos, ¿no? Porque no hay mucho tiempo, imagínense que ahorita yo les diga cambien su tema, medio que complicado, ¿no? O sea, inclusive ya lo deben tener hecho, hace rato aparentemente ya estaban hasta defendiendo, entonces medio que no es la idea por si acaso, ¿ya? Pero sí les voy a explicar algunas cosas que muchas veces no se comparte con los estudiantes, ¿ya? Entonces, para eso les voy a mostrar, por ejemplo, la tesis que yo he hecho, ¿ya? Que me ha costado bastante entender porque no te explican muchas veces los docentes, ¿no? Entonces, pero eso vamos a verlo al final, ¿ya? Les estoy presentando en este momento, ¿sí? Un documento que son de 17 hojas, que más o menos analiza la situación actual de la economía, pero por sectores, a raíz de este tema del COVID, ¿ya? Y analiza un escenario de corto plazo, que es ya no más, digamos, de mediano plazo, que es, yo podría decir, desde aquí a un año, y de largo plazo, que básicamente podría decirles que es de aquí a 3 años, ¿sí? Entonces, para entender el entorno económico global actual, obviamente que tengo que considerar las consecuencias que ha originado este tema del COVID. Este documento, por si acaso, les voy a compartir para que ustedes puedan leer, pueda tal vez ser el argumento, tal vez de alguna de sus tesis, tal vez en algún llegado el momento, ¿no? En lo cual también les va a dar una idea tal vez para buscar, ¿no?, mayor información, no sé, ¿ya? Por ejemplo, hablemos, ¿no? En este caso, como les decía, este es un documento del INCAE, ¿sí? Que me habla en primera instancia de la industria aeroespacial, ¿no? ¿Qué dice? A ver, dice primero, las aerolíneas ante la crisis se encontraban saliendo de momentos turbulentos, impulsados por altos precios de los combustibles y altos costos operativos, sin mencionar la crisis del Boeing 737,
Parecía que se estaban recuperando, aunque algunas aerolíneas arrastraban problemas financieros. No sé si se han dado cuenta, pero el área de aviación, ¿sí? Es uno de los sectores un poco bien complejos, ¿sí? Como dice acá, no es de ahora, sino es que siempre han ido arrastrando ciertos problemas financieros, ¿ya? Y es que realmente una nave nomás es costoso primero, ¿no es cierto? Yo veía, por ejemplo, les doy el dato, por ejemplo, BOA, que es una empresa nacional, ¿sí? Algunos de sus aviones no, ni siquiera son de ellos, ¿ya? Están con leasing, ¿ya? ¿Qué significa eso? Leasing es una empresa, ¿no es cierto? Que compra activos, en este caso, compra un avión, ¿sí? Y lo alquila a BOA, pero BOA es quien lo maneja, quien tiene que hacer el mantenimiento, quien tiene que pagar las pólizas, que hace trabajar al avión, ¿no es cierto? Y le paga como una especie de alquiler, ¿no es cierto?, a la empresa de leasing. Entonces, las empresas de leasing son como gemelos de los bancos, ¿ya? La única diferencia es que los bancos te dicen, vos vas al banco y le dices, quiero comprar una camioneta, por decir así. Ah, bueno, entonces ellos te dan la plata y vos compras la camioneta, vos compras, ¿no? Y vos lo utilizas y vos lo haces trabajar y todo eso. Y pagas tu cuota. En cambio, en el leasing, ¿no es cierto? ¿Sí? La empresa de leasing compra a su nombre la camioneta, ¿sí? Compra a su nombre y te alquila. Y vos obviamente lo haces operar, lo haces trabajar y pagas lo que se llama un arrendamiento financiero, ¿ya? Ahora, en Bolivia, ¿no es cierto? Y al igual que en otros países, ¿sí? Ha habido muchos problemas, ¿sí? Recientemente ha habido una fusión de grandes empresas de aerolínea, la TAM, no sé si han escuchado, ¿no es cierto? ¿Sí? Se han unido porque realmente es un sector bien complejo, ¿no? Más que todo por los altos costos, ¿no? De operación, como dice. ¿Por qué? Porque si un avión, imagínense, tiene un accidente, prácticamente hay una gran probabilidad de que todos fallezcan. Entonces, la normativa, la legislación que rige a este sector, ¿sí? Hace de que realmente traten de que esos aviones estén en las mejores condiciones posibles. Pero para rematar el tema del COVID, ¿sí? Ha sido mucho más grave para este sector. Leamos un poco, dice, en la crisis actual, ¿sí? El turismo y viajes de negocios a nivel mundial han sido uno de los más afectados. Países cerrando fronteras y viajes internacionales prácticamente nulos, lo que ha llevado a las aerolíneas a tomar medidas radicales. Eh, Esto del teletrabajo, ¿no es cierto? Yo antes veía los gerentes, todo del banco donde trabajo, por ejemplo, como si nada, viajaban a Cochabamba, a Santa Cruz, normal, ¿no? Inclusive algunos de ellos en la mañana salían a Santa Cruz, en la tarde estaban en Cochabamba y en la noche ya estaban acá, ¿sí? Así funcionaba, ¿sí? Pero este tema de la crisis del COVID ha hecho realmente de que ya no sea necesario, digamos, o que sea en realidad peligroso viajar, ¿no es cierto? Y actualmente se reúnen igual como ahorita estamos haciendo por Zoom, por Teams o por otra herramienta, ¿no? Entonces, se ha hecho eso, ¿no? Entonces, realmente este sector ha sido muy afectado por el tema de este COVID, ¿no? Y aquí hay una breve situación, ¿no es cierto? O una breve análisis de lo que va a pasar en este sector al corto plazo, al mediano plazo y a largo plazo. Leamos un poco. A corto plazo, de lo que ya estaban más o menos así medio mal y queriendo salir, se suma de que se estima pérdidas por 113.000 millones de dólares. Les estoy hablando a nivel global, ya no lo estoy hablando de Bolivia simplemente, porque es un análisis de manera global. ¿Qué más? Aerolíneas comerciales volando para brindar servicios de carga y charter, ¿sí? O sea, ya no pueden llevar del todo puro pasajeros, entonces van a tener que hacer algo, ¿no?
No sé si han visto, hay ahorita promociones, por ejemplo, de Amazonas, ¿no? Que incentivan un poco a viajar, ¿no es cierto? Sí, están recurriendo a eso, ¿ya? Hay ciertas promociones de ida y vuelta. Si ustedes están interesados, pueden entrar a su página de Amazonas, ¿no? Hay, en comparación de otras épocas, hay buenos precios en este momento, ¿ya? Pero ya no es una necesidad así viajar en avión actualmente, ¿no? ¿Sí? Ha bajado, ¿sí? A mediano plazo, ¿qué se prevé? Se prevén fusiones y quiebra de compañías. Obvio, ¿no? Si ya estaban mal y apenas estaban saliendo, con esto más de que ya no hay mucho turismo, de que ya no hay muchos viajes, ¿no es cierto? Es obvio que van a tener que fusionarse algunas empresas y definitivamente algunas van a tener que quebrar, ¿no? ¿Qué se espera a largo plazo, ¿no? Inversión en medidas preventivas para la no propagación futura de virus u otras enfermedades. Entonces, para que siga funcionando, por ejemplo, este sector, siempre y cuando el COVID va a continuar, definitivamente va a tener que haber otras medidas, ¿no? Otros requerimientos, por ejemplo, como acá dice, escáneres faciales, termómetros, aplicaciones médicas, otros, ¿no? O sea, tal vez las empresas estas de aerolíneas van a tener que ¿qué les puedo decir? Tomar la temperatura, hacer pruebas rápidas, tal vez, no sé, ¿no ve? Siempre y cuando continúe. Entonces van a tener que tal vez gastar ahora en desinfección, tal vez de sus aviones, ¿no? Entonces, son situaciones que tienen que prever, digamos, este sector. Pero a grandes rasgos, de manera general, podemos ver de que este sector realmente está complicado, ¿ya? Vamos, hablemos un poco de la industria de alimentos y agronegocios, ¿ya? Leamos un poco, dice, los agronegocios en el corto plazo ha sido una de las pocas industrias que ha aumentado sus ingresos debido a un aumento de la demanda, ¿sí? Impulsado en gran parte por el pánico colectivo a desabastecerse. Sin embargo, la preocupación actual radica en las cadenas logísticas que se han visto afectadas o limitadas por las medidas tomadas para prevenir la propagación del virus. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Que este sector de los alimentos, ¿no? De los agronegocios, como lo llama, ¿sí? No ha sufrido tanto. Más bien, ¿sí? Se ha enfocado ya en otras cosas. Me explico. No sé si han escuchado, por ejemplo, en Villatunari, ¿sí? La gente ha empezado a sembrar jengibre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente a raíz de este COVID, todo mundo, ¿sí? Ha empezado a buscar este elemento que es el jengibre, que antes ni siquiera conocían, ¿sí? Siempre ha existido el jengibre, siempre ha sido así medio amargo todo, pero no sabíamos o no se utilizaba normalmente, ¿no es cierto?, para el tema de esto, de las molestias que te genera el COVID, ¿no? Entonces, yo me acuerdo así, cantidades poquitas, a precios altos, cuando eso antes nadie compraba o pocos utilizaban, ¿no? Entonces, actualmente están produciendo harto jengibre por el lado de Villatunari, por ejemplo, en Cochabamba, ¿ya? Y como dice acá, ¿no es cierto? Hay ciertos elementos que tenemos que considerar. Por ejemplo, aumento de precios en frutas y verduras. Tendencia del consumidor a comer alimentos ricos en vitaminas. Obvio, ¿no? Se ha dicho de que la comida chatarra, ¿no? Los refrescos, ¿no es cierto? Son, digamos, algunos de los, no causantes, sino los que en realidad empeora, digamos, una situación de diabetes, por ejemplo, lo cual, sumado a un COVID, realmente puede ser muy peligroso, ¿no es cierto? Entonces, ha empezado a haber esa tendencia, ¿no es cierto?, de poder comprar más fruta y más verdura de lo debido. Además de que definitivamente, por lo menos el momento crudo de la pandemia, no había pues brosteras, las que venden silpanch, no había, ¿no? Porque todo estaba cerrado. Poco a poco ahora sí está empezando a ver nuevamente, ¿no? Entonces, ha habido un aumento,
¿no es cierto?, de del consumo de verduras y frutas. ¿Qué más? Se prevé problemas de demanda alimenticia en países de ingresos bajos, productos no esenciales sin demanda. Por ejemplo, las flores. ¿Quién ha bajado, no, la demanda de las flores? No podías ir ni a los cementerios, como antes, ¿no? No podías, porque podías contagiarte o porque estaban enterrando a alguien tal vez con COVID, o tal vez, no sé, pues han hecho cremaciones, tal vez, no sé, sigue habiendo bacterias ahí, puedes contagiarte. No sabemos del todo, ¿no? Si se puede contagiar o no, ¿no? Entonces, eso también, esto del COVID ha afectado ciertos sectores, ya como en este caso las flores, que ya no es tan esencial, ¿ya? ¿Qué más? Cambio de patrones de compras hacia el e-commerce, ¿no? De los suministros, en marzo subió 123% con respecto al año pasado en Estados Unidos, ¿ya? O sea, realmente, ¿no? Como dice en la introducción, hasta estos productos se han empezado a comprar de manera digital. Obviamente en otros países, ¿sí? Se ha incrementado, pero había también una susceptibilidad. Yo me acuerdo que en Santa Cruz, por ejemplo, cuando han empezado a aparecer los repartidores, porque era la solución supuestamente al COVID, el problema era de que muchos de los repartidores, los deliveries, estaban infectados y podían contagiar inclusive a la persona que estaba yendo a dejar, no sé, pues la pizza o cualquier otro producto. Entonces, ese era el otro dilema, ¿no? Pero que actualmente un poco, por lo menos en nuestro contexto, gracias a Dios, está disminuyendo, ¿no? Entonces, aquí hace un análisis de lo que se ve que puede venir a mediano plazo, a largo plazo y corto plazo. Veamos un poco. Dice, incremento significativo de la demanda de productos de consumo. Las empresas luchan para evitar rupturas de la cadena de abastecimiento. ¿Sí? Mayor utilización del e-commerce para evitar aglomeraciones. ¿Ya? Apoyo a la producción doméstica. Los países exportadores netos tendrán que borrar cualquier duda. ¿Ya? A ver, el e-commerce, ¿sí? Se ha vuelto algo tal vez esencial, ¿no es cierto? Vamos a ver en la última parte cuando les hablaba de aplicaciones de marketing digital, les voy a mostrar la plataforma del FIE, ¿no es cierto? Que en cierta manera, ¿no? Está incentivando a que los negocios, ¿ya? Negocios pequeños puedan tener la opción de poder comercializar sus productos y que se pueda pagar mediante banca por internet, por ejemplo, ¿ya? Les voy a mostrar más o menos cómo están trabajando. Tal vez alguno de ustedes tiene algún negocio, ¿no? Entonces puede de alguna u otra manera ser una opción, ¿ya? ¿Qué se espera a mediano plazo? Modelos de compra con menos riesgo, diversificación de la cadena de abastecimiento, mitigación de riesgo de dependencia de un solo país y producto, ¿no? Mejor imagen de la cadena de alimentos y los agronegocios, pues, pudieron abastecer en crisis, ¿no? A largo plazo, no tenemos mucho tiempo, les voy a mandar de todas maneras este documento para que ustedes lo puedan analizar también. A largo plazo, mayor pericia en salud y trazabilidad de los alimentos, ¿no? Algo interesante que he visto acá, no sé si ustedes han hecho, yo personalmente he analizado la situación, he dicho, ¿qué va a pasar con todo esto del COVID, ¿no? Y yo tengo un pequeño patio en la casa, ¿sí? No sé si ustedes han hecho lo mismo, pero les comento, he sembrado cebollita, ¿ya? Obviamente no, pues grandes cantidades, unos surquitos pequeños. He sembrado papa, ¿ya? Hemos sembrado, ¿qué les puedo decir? Manzanilla, hemos sembrado menta, hemos sembrado, no sé, varias plantitas. Les podría mostrar mi, mi patio trasero, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea? Un poco tener al alcance, ¿no? Algunos productos tal vez de, no sé, que realmente utilizamos. Y lo último que he hecho, ya más o menos a principio de año, ya, por si acaso decía, ¿no? Porque se habla, ¿no? De que va a haber una tercera, una cuarta. Gracias a Dios, esta última, desde mi punto de vista, no ha sido tan complicada como la primera,
yo creo que un 75% y ojalá vaya disminuyendo todo esto con las vacunas y todo eso, pero incluso me he comprado 5 gallinas ponedoras de huevos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de que, bueno, pues pueda tener también a disposición ese elemento que podría ayudarme ante una situación crítica, ¿no es cierto? Sí, que podría sustituir tranquilamente el tema de la carne, ¿no es cierto? Entonces, actualmente estoy con 5 gallinas también ahí en el patio, con lo cual, no sé, pues ya me están dando, he criado en enero, me lo han comprado en enero, he hecho traer desde Achacachi y no ponían huevos, ¿no? Y recién hace unos 3 semanas que ya están empezando a poner huevos y bueno, hemos esperado mucho tiempo para que realmente puedan poner. Mi otra preocupación a largo plazo o a mediano plazo es el tema de agua, ¿no? Es algo que hay que pensar por si acaso también, ¿no es cierto? Yo he visto en algunos sectores hacen el famoso pozo, ¿no es cierto? Entonces, y a ratos también pensaba, habría que recolectar, por ejemplo, la lluvia que cae a veces, ¿no? Que son intensas a veces últimamente, ¿no? Entonces, hay esa tendencia también, ¿no? De que las personas también de a poco vayan teniendo sus huertos, digamos, en su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el mensaje es un poco que este sector es muy importante el tema de los agronegocios, ¿ya? Y ahí yo les voy a confesar un poco algo que creo que es importante, ¿ya? Todos nosotros, ¿no? Me incluyo, ¿sí? Venimos del área rural, ¿ve? Yo he nacido aquí, dice, ¿no? En La Paz, ¿no? Pero mis padres, mis abuelos son del campo. Y yo creo que la mayoría de los que están acá venimos pues del campo, ¿no es cierto? Pero nos hemos olvidado la mayoría de nosotros en, en nuestros lugares de origen, ¿no es cierto? Y hasta vergüenza tienen algunos, ¿no? Yo conozco muchos ingenieros agrónomos, ¿no? Ni ellos quieren ir a trabajar y producir algo, digamos, a los pueblos, ¿no? Quieren estar, no sé, pues en algún ministerio relacionado en eso, con capacitaciones, siendo como consultores, eso quieren, no quieren realmente trabajar la tierra. Y creo que es algo que deberíamos pensar, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, en el lado de mi mamá no hay mucho espacio, no tenemos, ¿sí? O sea, no hay dónde, ¿ya? No hay dónde ir a sembrar papita, no hay dónde, ¿ya? En el lado de mi papá, sí, pero lastimosamente hay una escasez de agua, digamos, en ese sector. Entonces, yo hablaba con agrónomos y me decían, por ejemplo, lo siguiente, ¿sabes, Osvaldo? Si en tu pueblo, en tu lugar hay agua, se puede hacer todo, señores, ¿sí? Se puede hacer todo. ¿Ya? Entonces, es algo que deberían considerar, digamos, aquellas personas que tienen tal vez extensiones grandes, tal vez, de tierra en esos lugares, ¿ya? ¿Está bien? La otra vez yo visitaba, por ejemplo, al tema de, había un lugar de Patacamaya, ¿no? Perdón. Mm, Yo visitaba el lado de Patacamaya, por ejemplo, ucha, y hay gente que trabaja pues la tierra y veía unas extensiones grandes de papa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí un poco yo les invito a que analicen la situación, ¿ya? La situación acá en la ciudad está un poco compleja, no hay mucho trabajo, los trabajos, ¿cuánto están pagando? Lo mínimo últimamente, ¿no? Entonces, vean como una opción ese tema, ¿no? Y algo con lo cual termino esta parte, ¿no? Discutíamos en una clase, en un diplomado, ¿no? Donde hablaban de que la culpa de que en los pueblos no haya mucha forestación era el tema de las ovejas, ¿sí? O sea, habían sido las culpables,
de toda la desgracia de los pueblos, ¿sí? Se dice que las ovejas no son animales propios del altiplano, ¿sí? No son. Lo han traído de Europa, ¿no es cierto? Y dice que las ovejas, por ejemplo, cuando se alimentan, ellos arrancan desde la raíz, por ejemplo, les puedo decir el tema del pasto, digamos, ¿no? Entonces, aparentemente daban a entender que era un perjuicio, por ejemplo, tener ovejas, por ejemplo, en el área rural, ¿ya? Algo para pensar, algo para analizar, ¿ya? Pero yo les invito, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, los que son del lado del lago, ¿no? Deberían, pienso, no sé, pues criaderos de truchas, criaderos de determinados pescados. Tiene sus complejidades, es obvio, ¿no? Pero creo que hay una oportunidad ahí que a veces no lo vemos, ¿ya? Eso en el sector de agronegocios. La industria automotriz, ¿no? Veamos. Desempeño creciente en el mercado de vehículos eléctricos, ¿sí? Es un boom ahorita el tema de los autos eléctricos. Y Bolivia, gracias a Dios también, como les mostraba en una de las primeras clases, tenemos el tema del Quantum, ¿no? Esta empresa que está también produciendo vehículos eléctricos, ¿no? Es una tendencia que hay actualmente, ¿no? Entonces, no solamente en Bolivia, sino China también es uno de los países que ha estado impulsando en esto, pero un poco ha sido afectado también este sector por este tema de la pandemia, ¿no? A ver, veamos un poco. Se estima que la demanda caerá hasta un 50% alrededor del mundo. Plantas han cerrado temporalmente y otras están produciendo equipo médico, ¿sí? Entonces, algunas empresas que se dedicaban al tema automotriz, como ya no podían producir porque nadie compraba, por lo menos en esa época cruda, han empezado a hacer otras cosas, como acá en el ejemplo, equipos médicos, ¿no? ¿Qué más? Es posible que a raíz de la crisis, la legislación existente que regula el uso de combustibles se retrase por un tiempo para evitar mayor impacto, ¿no? Eh, Les comentaba también en alguna de las primeras clases, este sector automotriz, por si acaso, ¿sí? Está trabajando intensivamente en lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que los vehículos se van a mover solo de aquí a un tiempo, ¿ya? Eso ténganlo muy presente por si acaso, ¿ya? O sea, de acá a un tiempo se estima de que ya no vamos a necesitar choferes, ¿no? Algo que podría sacudir prácticamente nuestra economía, ¿no? Entonces es algo que tenemos que analizar, ¿ya? Voy a ir viendo ya de manera general algunos, pues si no, no vamos a poder eh, acabar, ¿sí? Veamos el sector de la industria bancaria y servicios financieros, ¿no? ¿Qué dice, no? La banca durante los últimos años y en especial con la llegada de los millennials ha visto su modelo de negocios cuestionando y en muchos casos transformando hacia modelos de negocios y sucursales muy distintos a lo que tradicionalmente llamábamos bancos, ¿ya? A ver, con este tema del COVID, por ejemplo, los bancos han empezado a trabajar de otra manera. Les explico. Ustedes antes para abrir caja de ahorro tenían que ir necesariamente al banco, llenar unos formularios y todo eso. Antes del COVID ya había obviamente la tecnología para que se lo pueda hacer de manera virtual, eso, ¿no? Entonces, ahora a raíz del COVID se ha intensificado eso, ¿no? Entonces tú ya puedes abrir tu cuenta bancaria en cualquier banco mediante su página de internet. Ya puedes solicitar inclusive hasta créditos, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en el mercantil, ¿sí? Tienen un sistema donde tú, mediante el internet, mediante su página, escaneas tus boletas o tus respaldos, tus carnets, entonces ya no necesitas llevar documentos como antes, ¿no? Documentos físicos, ¿no? Entonces, ellos procesan, analizan y para el momento de la aprobación sí te piden ya los respaldos y bueno, están trabajando de esa forma, con la idea obviamente de evitar un poco el contacto que había antes, ¿no? Con el cliente y el banco, ¿no? Ese es un poco de los objetivos. Y además de que se ha intensificado el tema de los pagos mediante QRs, ¿no? O los traspasos que se hacen mediante el ACH, ¿no?
y otras herramientas que hay, ¿no? Como el BCB Leap también, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poquito por el miedo de que el virus pueda estar, por ejemplo, en la moneda o en los billetes, ¿sí? Se ha intensificado un poco este tema de las transferencias electrónicas, ¿no? Y prácticamente todos los bancos han empezado a lanzar sus aplicaciones, ¿no es cierto?, para poder justamente cobrar o pagar mediante los celulares, ¿no? Entonces, yo les invito que ustedes un poco exploren esto de lo que les estoy hablando, ¿no? O sea, tengan una cuenta, hagan transferencias, paguen su luz, su agua mediante el internet, ¿no es cierto? Eh, Les vuelvo a decir, pueden cobrar, pueden pagar mediante el sistema de QR, ¿no? Hagan la prueba entre ustedes, ¿no? Es más fácil, es más, ¿qué después de más práctico, ¿no es cierto? Entonces, yo sigo viendo actualmente jóvenes que están con sus facturitas de luz, de agua, queriendo pagar en los bancos, y eso no debería haber, ¿no? Y los bancos del futuro, ¿ya? Los bancos del futuro, sí, eh, prácticamente ya no tienen cajeros, ¿ya? Entonces, es una de las tendencias que poco a poco también va a llegar a nuestro medio. Ya ha habido, inclusive antes del COVID, no sé si han visto, había una propaganda del Banco Económico donde había cajeros, ¿no? En la publicidad que decían, te vamos a extrañar, ¿no? Como que invitándote a que no vayas al banco. Inclusive hay una cuenta en el BNB, en el Banco Nacional de Bolivia, donde te pagan un mayor interés en tu caja de ahorro, te estoy hablando, ¿no? Siempre y cuando utilices netamente puro canales digitales, ¿sí? O sea, que tú transfieras tal vez de otro lado tu dinero a tu cuenta del BNB, que deposites mediante los cajeros automáticos, que retires mediante los cajeros automáticos. Entonces, si tú haces eso, ¿sí? Indican de que te pueden o te van a pagar más interés. ¿Por qué más interés? Porque no van a utilizar ellos o están incentivando a que ya no vayas al banco, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? A ver. Lice, ¿cómo está? Le habla Ángel. Hola, Muy buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, gracias, Lice. Sí, referente a lo que nos decía, ¿no? Sobre la banca por internet, ¿no? Si bien es una novedad y ahora está más impulsada por esto del coronavirus, muchas personas todavía no se animan a optar por esas opciones porque si uno paga de manera electrónica lo que es las cuentas de luz, agua y alguno que otro trámite, hay que ir a recoger la factura, eso es lo malo. Ya, o el, o el, o el depósito, ¿no? La papeleta de depósito, eso es lo malo, dice todavía. El gobierno y otras instancias no han podido coadyuvar, ¿no? Coordinar para que uno ya no tenga que apersonarse, dice. Y sí, muchos bancos y entidades ya están gestionando lo que es, ¿no? La transferencia electrónica, la venta electrónica, donde ya están empezando a recortar el personal gracias a estos sistemas novedosos, dice. sí, Entonces eh, también lo que usted mencionaba, ¿no? Cuán importante es saber revisar los hechos históricos, los antecedentes, ¿no? Ya sea para realizar cualquier venta, creación, innovación y poder contrastar, ¿no? En la realidad, ¿no? Usted nos hablaba sobre el petróleo, ¿no es cierto? Antes cuánto valía, ahora cuánto vale. Y también saber, ¿no? Ver estos datos históricos para poder asemejarnos qué país es quien demanda más del petróleo, podríamos decir, qué país vende, vende más, quién adquiere más o dónde se está produciendo mayor cantidad de consumo, ¿no, Lice? Entonces, la verdad, todo lo que usted nos dice es muy cierto, Lice, y algo muy importante, ¿no? Que tenemos que saber asociar antes de lanzarnos al éxito con algún determinado producto o en el caso, ¿no? Con la venta de productos o servicios. gracias Ángel, ¿no? Bueno, eso es la tendencia. Yo les invito, ¿no? A que puedan explorar estas opciones que hay en la banca actualmente, ¿no? Y algo bien complejo que está pasando en la banca, ¿no? Seguramente el otro lado también es que
una gran parte de los clientes no están pagando ahorita sus créditos, ¿no? Y yo les comento, los bancos no están teniendo liquidez y realmente están tomando ciertas medidas, ¿no? En algunos bancos ya no están dando, por ejemplo, créditos nuevos, han disminuido los sueldos de algunos funcionarios, han tenido que reestructurar en algunos bancos, por ejemplo, el tema del personal, ¿no? O sea, con algunos despidos, o sea, realmente ha afectado, ¿no? Y ahora con esta nueva normativa, por ejemplo, del gobierno, que ha dicho que va a haber un periodo de gracia de estos 6 meses, ¿no? Realmente vamos a ver en, en julio más o menos, vamos a ver cómo realmente está este sector, ¿no? Porque ahí vamos a ver realmente si van a pagar o no, ¿sí? Y ojalá no haya otra situación que amerite, digamos, otra ampliación, ¿no? Porque ahorita la banca ha estado así medio que en nebulosa, ¿no? Porque el gobierno ha lanzado, digamos, una propuesta de periodo de gracia que realmente afecta, digamos, a la banca, ¿no? Entonces, estamos en eso y bueno, estamos un poco también en incertidumbre este sector porque no sabemos realmente qué va a pasar, ¿no? Mucha gente ha dejado sus cartas, como ha dicho el gobierno, y no están pagando, ¿sí? Y no sabemos si van a pagar o no, ¿ya? Vayamos, ya para terminar esta parte, ¿sí? Veamos el tema de la construcción. Dice, la industria de la construcción es una industria cíclica y en ciertos países de la región el año pasado fue un año malo, ¿no? Pero debemos sumarle a este entorno los factores o cambios impulsados por el COVID. Uno de ellos es la disminución de los ingresos del sector en un 67% a nivel global. O sea, ha sido un sector también afectado, ¿no? Yo me acuerdo esta gestión, por ejemplo, el fierro se ha disparado, ¿no es cierto? ¿Sí? Atribuían de que no había producto, ¿no? Y lastimosamente muchas personas tal vez incluso se han desanimado. Y en contrapartida, mucha gente, como se hablaba de que se iba a devaluar, por ejemplo, el dinero, ¿no es cierto? Los bolivianos, irónicamente, había también varias construcciones, ¿no? Era como que la gente quería, digamos, materializar, digamos, su dinero y construir algo, por lo menos en su casa. Así por lo menos yo lo he visto, ¿no? Pero lastimosamente eso ha hecho también de que suba el fierro. Ahora ha bajado también, ¿no? Entonces, ojalá también eso ayude un poco, ¿no? Porque realmente mucha gente se ha desanimado, me incluyo, he dicho, no, ahorita no conviene, tengo que esperar. Una barra de media, por ejemplo, ya se ha disparado, ¿no? Hasta 130, que costaba 85, 80 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, era mucha la diferencia, ¿no? Entonces, ha sido un sector también un poco eh, que ha sido afectado, ¿no? Mucha gente más bien ha preferido tal vez el tema de salud, ¿no? Entonces, ustedes van a darle una leidita a esto también, interiorícense, ¿no? Y pueden analizar también este sector. A ver, ¿qué sector más tenemos? La educación, escucha, realmente ha habido un giro, ¿no? Y realmente este sector va a ser uno de los sectores que más tarde, ¿no? en volver a la normalidad, ¿no? Como alguien dijo, las universidades y las discotecas va a ser lo último que realmente vuelva a la normalidad después del COVID, ¿no? Y justamente ahora nosotros estamos en esta nueva realidad donde básicamente estamos trabajando en base a distintas plataformas, ¿no? En este caso el Zoom, algunos manejan el Meeting, otros el Teams y el Webex y no sé, otras opciones que hay, ¿no es cierto? Que han hecho que cambie esta situación, ¿no? Se va a cortar este tema de esta sesión. En la siguiente sesión vamos a ver de manera general algunas cosas más que dice este reporte y vamos a entrar un poquito al tema de tesis también, ¿ya? Por favor, entonces les pido una sesión más. Yo creo que con eso el día de hoy terminamos también la clase de esta semana, ¿ya? Entonces, eh, vamos a esperar un poquito y ya se va a cortar también esto, ¿ya? Les espero entonces en la siguiente sesión.